el capítulo 5, Dios el Espíritu Santo. Pero vamos a hacer una introducción que no está en las diapositivas, sobre un hecho que sucedió hace 2000 años, cuando Jesús había alimentado a 5000 personas. Esto lo digo porque revisando en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, veo una cantidad de hermanos adventistas que no creen en la Trinidad. Y entonces, esta es una tristeza porque la Biblia y el Espíritu de Profecía son tan claras. Entonces, lo que sucedió hace 2000 años se está volviendo a repetir. Este pasaje está en San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, voy a saltearme al versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también ustedes? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante ver este pasaje porque leyendo en el Espíritu de Profecía, en el libro El deseo de toda la gente, Jesús zarandeó ese día, porque muchos le seguían a Jesús solamente por cosas materiales. Entonces Jesús, para probarles, les dijo esas palabras que acabamos de leer. Dice ahí: muchos le dejaron de seguir, muchos de sus discípulos. Entonces, cuando Jesús le dijo esas palabras, se ofendieron. Al igual que ahora, cuando se dice la verdad acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu, muchos de nuestros hermanos adventistas se ofenden. Y entonces prefieren ir por un grupo, por otro grupo, y así van yendo de mal en peor, como dice la palabra de Dios, que en los últimos días muchos se irán siendo engañados de mal en peor. Entonces queremos hacer este hincapié en ese pasaje para siempre velar de manera permanente y no caer en cualquier viento de falsas doctrinas, ¿no? Porque la historia siempre se vuelve a repetir. Entonces vamos, sin más, a enfocar las diapositivas para el estudio de este momento. Muy bien. Entonces, hoy día estamos estudiando el capítulo 5 del libro Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Dios el Espíritu Santo. Vamos a hacer unas lecturas y la siguiente diapositiva vamos a ir explicando los pasajes bíblicos de lo que quiere decir en cada ilustración del libro. Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios.
enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. Aquí de manera resumida del papel que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Cuán importante es conocer este tema, porque el papel del Espíritu Santo vamos a ver esta noche que es 100% su función, la salvación y la redención de la humanidad. Es importante en estos 2000 últimos años, que desde que Jesús se fue al cielo, lo dejó como su representante aquí en la tierra para poder guiar a la iglesia remanente hasta los últimos días, hasta que se acabe el fin del tiempo de gracia. Entonces, el Espíritu tiene una función infinita en favor de su iglesia y en favor de todos los que han de ser salvos. Su papel es infinita y es en favor de nosotros. Todo lo que el Señor está haciendo por medio también del papel del Espíritu Santo es fundamental para nuestra regeneración, para nuestra recreación del corazón, para poder amoldarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y así preparar un buen carácter para ser sellados y poder ser admitidos para estar en compañía con los santos ángeles, para estar también en comunión con otras criaturas de otros mundos no caídos y con Dios mismo. Entonces, eso es justamente la función principal del papel del Espíritu Santo para convertir corazones de sus hijos y estar preparados así para cuando Jesús venga. Vamos a ver en esta noche, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, y ya lo vamos a ver en los textos bíblicos específicamente. No una fuerza impersonal, o sea, una fuerza activa, una energía, no. Como lo declaran la secta de los testigos de Jehová, no es así. Declaraciones como esta ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Revelan que los primeros creyentes lo consideraban una persona. Cristo también se refirió a él como una persona distinta al Espíritu Santo. Dice en San Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Las Escrituras, al referirse al Dios triuno, describen al Espíritu como una persona. Vamos a ver, el Espíritu Santo tiene personalidad, contiende en el corazón del hombre, enseña, convence, dirige los asuntos de la iglesia, ayuda e intercede por nosotros, inspira a los profetas, santifica el corazón del ser humano. Entonces, esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder, una influencia o un atributo de Dios. Solamente una persona puede llevarlas a cabo. Vamos a ver entonces los textos bíblicos que refuerzan ese apartado que acabo de leerles. Vamos a ver. El Espíritu Santo es una persona. Hechos 15:28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, que el Espíritu Santo decide, porque ellos mismos, Lucas, el autor del libro de Hechos, describe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, toma decisiones, ¿no? Y también a nosotros no imponerles más carga, ¿no? San Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. La palabra es guiar a toda la verdad, porque no hablará, ahí mira, está diciendo, no hablará. Cuando dice hablará,
solamente una persona habla. Una fuerza, una energía, hasta un animalito no habla. Solamente una persona puede hablar. Por eso dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, todavía lo refuerza, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, habla, oye y te hace saber, o sea, te enseña. Él me glorificará porque tomará de lo mío, o sea, de Jesús, y os lo hará saber. Los hará saber. O sea, es un maestro todavía el Espíritu Santo. Solamente una persona puede tener estas atribuciones. Lucas 12:11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará, te enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo te dará sabiduría y las palabras necesarias para que en ese momento de apremio puedas responder ante los magistrados, ante la junta de iglesia, ante la fiscalía, para poder responder asuntos de tu fe. Porque un día, cuando salga la ley dominical, tendremos que dar cuenta el por qué no apoyamos la marca de la bestia. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debamos decir. Entonces, solamente una persona puede tener esas hermosas actitudes de una persona, ¿no? El Espíritu Santo. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, decir, del verbo decir, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Se dan cuenta, es más claro la palabra de Dios. El Espíritu Santo decide, ordena, llama para la obra del Evangelio. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es como que una persona ayuda a cruzar a un ancianito la pista, ¿no? Entonces, de esa misma forma, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no hay palabras que decir, porque es un ser divino, es una persona. Por eso dice, el mismo Espíritu intercede en nuestras oraciones, en nuestras peticiones al Padre Celestial. El Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña cómo debemos orar. Y ese es el papel maravilloso del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando estaba en mi iglesia, hace como más de 20 años, el anciano de la iglesia nos decía de que a veces nosotros no sabemos hablar, ¿no? Cuando hacemos la oración, pero el Espíritu Santo embellece, lo acomoda nuestras palabras como como una dulce fragancia para que los oídos del Padre Celestial lo escuchen así. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo acomoda las palabras de la persona sincera que ora a Dios, para que de tal manera llegue al trono de la gracia, al trono del Padre Celestial, con olor a fragancia. Entonces, por eso es importante la sinceridad del corazón. Después, todo eso es el papel del Espíritu Santo de interceder en nuestras oraciones ante el Padre Celestial. Es una función muy bonita. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solamente una persona puede inspirar a otra persona. Ahora vamos a otro apartado. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios.
La Escritura presenta al Espíritu Santo como Dios. Pedro le dijo a Ananías que al mentirle al Espíritu Santo no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ya lo vamos a ver todos estos pasajes. Jesús definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu, diciendo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto puede ser verdadero si el Espíritu Santo es Dios. Ya vamos a verlo. La Escritura asocia los atributos divinos con el Espíritu Santo. El Espíritu es vida. Pablo se refirió a él llamándolo Espíritu de vida. Es la verdad. Cristo lo llamó el Espíritu de verdad. Las expresiones el amor del Espíritu y Espíritu Santo de Dios revelan que el amor y la santidad son parte de su naturaleza. Vamos a ver entonces a continuación. El Espíritu Santo es Dios. Aquí más amplio. Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, o sea, guardándola en su bolsillo, la plata, del dinero que había vendido el terreno y que debía darlo a la iglesia primitiva, porque así había hecho una promesa, un pacto había hecho? Entonces dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, juntando el versículo 3 y el versículo 4, la que está resaltada en rojo, refiriéndose al mismo punto de la mentira de Ananías y Zafira, dice: para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y abajo está la respuesta: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por tanto, la lógica es: el Espíritu Santo es Dios. Ananías, al mentir a los hombres, había mentido al Espíritu Santo. Por tanto, dice acá: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien claro está ahí. Ahora, antes de pasar a Mateo 12, versículo 31 al 32, vamos a leer acá al costado, que lo saqué de Wikipedia, el significado de blasfemia. Dice así: la blasfemia, que proviene del griego blasphemi, que es injuriar o reputación. Etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumuliosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. A lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia, al considerarla un delito público contra Dios, castigado frecuentemente con la pena de muerte, singularmente en las teocracias, en los gobiernos teocráticos. Entonces, según el significado de aquí, blasfemia es un insulto a Dios. Un insulto a Dios. Solamente a Dios. O sea, si insultas a los ángeles, si insultas a otras personas, no es blasfemia, porque un ángel no es Dios, un hombre no es Dios. O sea, si insultas, claro, no debemos insultar porque somos cristianos, estamos dando el concepto. Si insultas contra el Papa Francisco, no es una blasfemia, porque él, aunque diga llamarse vicario de Cristo o también llamarse Dios, como en la Edad Media había salido una cita, una encíclica creo, donde decía de que el Papa no solamente es el representante de Dios, también es el mismo Dios en la tierra. Entonces para la Iglesia Católica es una blasfemia.
pero doctrinalmente no es una blasfemia porque es un hombre pecador. Entonces, solamente contra Dios la blasfemia, eso es un pecado. Entonces, ahora, sabiendo esto, que solamente la blasfemia se hace contra un ser divino, contra un Dios, vamos a ahora leer Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo, ¿se da cuenta? Será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Hay muchos que insultan al Hijo de Dios. Hasta le dicen que Jesús no es Dios. A los musulmanes dicen de que Jesús solamente ha sido un maestro, que sí existió. Los agnósticos también dicen, no, que sí, él existe, sí, realmente sí existió. Después se fue a la India, se casó con María Magdalena. Bueno, aún todas esas cosas por Dios son perdonadas, porque a veces habla por ignorancia o porque no quiere saber nada de religión. Aún eso Dios lo perdona. Entonces dice acá, versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, el versículo 31 dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces, si la blasfemia solamente existe cuando uno lo hace contra Dios, entonces, si uno blasfema contra el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios. Si no, no sería blasfemia. Y lo está diciendo el mismo Hijo de Dios, Jesús mismo lo está diciendo. Entonces, nuestro Señor Jesús está afirmando esto con esta declaración que el Espíritu Santo es Dios. Jesús mismo lo está afirmando. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está afirmando que la tercera persona, el Espíritu Santo, también es Dios. Entonces, aquí abajito puse, no existe blasfemia contra personas o ángeles, solo con personas divinas. Está claro ahí. Ahora, al otro apartado, el Espíritu Santo es omnipotente, que quiere decir todo lo puede. Distribuye dones espirituales, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, decide el Espíritu Santo. Vamos a ver eso también en la siguiente diapositiva. Ahorita solamente leo corrido. Es omnipresente, estará con su pueblo para siempre. Nadie puede escapar de su influencia. También es omnisapiente, que todo lo sabe, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las obras de Dios también están asociadas con el Espíritu Santo. Tanto la creación como la resurrección requirieron su actividad. Eliud, el amigo de Job, se recuerdan, ¿no? Declaró, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el salmista afirmó, envías tu Espíritu Santo, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pablo proclamó, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces, concluye aquí el libro, dice, únicamente un Dios personal y omnipresente, o sea, no una influencia impersonal ni un ser creado, podría realizar el milagro de traer al Cristo divino a un individuo, por ejemplo, María. En el Pentecostés, el Espíritu hizo que Jesús, el único Dios hombre, estuviese universalmente presente en la vida de todos los que estuvieran dispuestos a recibirlo. Ahora aquí ampliamos. El Espíritu Santo con atribuciones divinas. Texto bíblico, 1 Corintios 12:11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno. Uno, todas estas cosas. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, está bien claro que aquí el Espíritu Santo decide cómo repartir a cada hijo de Dios los dones, como Él quiere. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo
decide, emplea su voluntad como Él quiere para repartir dones. San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo conoce todo, aún lo profundo de Dios. Si aún nosotros no terminamos de conocernos a nosotros mismos, menos también a otras personas, a veces no lo conocemos, simplemente aún conversando lo podemos conocer algo de manera superficial. Entonces, acá dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense. Hola amigo, se ha suspendido por lo que hay capacitación en todas las iglesias por campaña Caleb. Hermanitos, el programa se suspendió porque el internet se fue. En pocos minutos ya vamos a retomar. ¿Sí? Bien, mientras Listo. va preparando la diapositiva, estaba muy interesante. La verdad que el Espíritu Santo es muy poco estudiado, muy poco hablado. Al 100% casi estudiamos siempre la vida de Cristo, la vida de Jesús. Sabemos también del Padre, del plan de redención, pero muy poco a veces estudiamos acerca del Espíritu Santo, y creo que es un tema importante para estos últimos días, porque creo que la función del Espíritu Santo es primordial, básicamente creo, para el escudriñamiento del corazón en día de expiación, ¿no? Como estamos en día de expiación, todavía no terminamos. Creo que el tema de hoy que nos está dando Pedro va a ser fundamental para poder entender que mediante el Espíritu Santo vamos a poder transformar nuestro carácter al carácter de Jesús. Así es, hermano José. Hermano Pedro, ¿va a continuar con la conferencia? Listo, adelante Pedrito, te escuchamos. Por favor, desactive su micrófono, hermano Pedro. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Se recuerdan en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación? Cuando dice, y el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo intervino en la creación, no solamente el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Está en Génesis capítulo 1, está en el relato de la creación. Por eso que también el salmista dice, envías tu Espíritu Santo, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Está constantemente también activo el Espíritu Santo en la recreación. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces dice que el Espíritu Santo también tuvo un papel en la resurrección de Jesús. Tuvo un papel porque también el Espíritu Santo y Jesús son uno, así como Jesús y el Padre son uno. Entonces, gracias a ese poder del Espíritu Santo pudo también resucitar nuestro Señor Jesucristo. Entonces también así vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora por la fe en nuestro corazón. Es un misterio. No sé cómo será, no lo sabemos, pero la cosa que eso es justamente el papel que tiene el Espíritu Santo, esa atribución divina
de que cuando Jesús venga por segunda vez, que por la fe el Espíritu Santo ha estado morando en nuestros corazones mientras vivíamos, ese mismo poder que está escondido con Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, nos va a hacer levantar de entre los muertos, nos va a hacer resucitar. Entonces ahí vemos las atribuciones divinas que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Reparte dones, está con nosotros para siempre, o sea, es omnipresente, todo lo escudriña y también renueva la creación y también vivifica nuestros cuerpos mortales para poder resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Esas son atribuciones divinas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la deidad. Continuamos. Desde la eternidad, Dios, el Espíritu Santo, vivía en la deidad como su tercer miembro. El Padre, el Hijo y el Espíritu son igualmente eternos. Aun cuando los tres están en posición de absoluta igualdad, dentro de la Trinidad opera una economía de función. O sea, están totalmente relacionados. La mejor forma de comprender la verdad acerca de Dios, el Espíritu Santo, es verla a través de Jesús. Cuando el Espíritu desciende sobre los creyentes, viene como el Espíritu de Cristo. No viene por su propia cuenta también, sino trayendo sus propias credenciales. Su actividad en la historia está centrada en la misión salvadora de Cristo. El Espíritu Santo estuvo activamente involucrado en el nacimiento de Cristo. Confirmó su ministerio público en ocasión de su bautismo o del bautismo de Jesús en el río Jordán. Y puso los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo y su resurrección al alcance de la humanidad. En la deidad, el Espíritu parece ocupar el papel de ejecutor. Cuando el Padre dio a su Hijo al mundo, Jesús fue concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para completar el plan, para hacerlo una realidad. La íntima participación del Espíritu Santo en la obra de la creación se pone en evidencia al notar cómo estuvo presente durante el proceso. Eso es lo que le decía en Génesis 1:2, que se movía sobre la faz de las aguas. El origen y el mantenimiento de la vida dependen de su operación. Su partida significa muerte para nosotros. Gracias al Espíritu Santo estamos vivos. Entonces dice la Escritura que si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Y eso lo dice en esos versículos que ahorita lo vamos a ver. Podemos vislumbrar reflejos de la obra creativa del Espíritu en la obra de regeneración en nuestro corazón, que realiza en todo individuo que abre su vida a Dios. Aquí se puede ver justamente el por qué a veces muchas personas, cuando cuentan su testimonio, cómo han sido transformados. El que fumaba, el que era alcohólico, el que robaba, dejaron de serlo, fueron transformados. Cómo el orgulloso llegó a ser una persona sencilla y humilde. Entonces, todo eso es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en todo individuo que abre su vida a Cristo, a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dios realiza su obra en los individuos por medio del Espíritu Creador. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces estaba justamente hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que se entrega a Jesús. Eso es justamente nacer del Espíritu Santo. Nacer quiere decir hacer un corazón nuevo, recrearlo. Y esa es la función creadora que tiene el Espíritu Santo en la mente del individuo. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. De este modo, tanto en la encarnación como en la creación y en la renovación, el Espíritu viene para cumplir las intenciones de Dios. Acá vamos a ver el pasaje de manera ampliada, ¿ya? Vamos a ver. San Juan 3:16, versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le puse el Espíritu Santo como ejecutor en el nacimiento de Jesús.
Entonces, Jesús justamente al dar a su Hijo unigénito acá al mundo, está hablando del nacimiento de Cristo. Está hablando. De otra manera, Jesús no hubiese venido. Por medio del nacimiento, por medio de María, es la que vino al mundo. De esa manera, el Dios Padre manifestó su amor al mundo, al dar. Pero aunque no diga aquí el Espíritu Santo en San Juan 3:16, en el contexto de Lucas 1:35, ahí sí lo dice. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice. El Espíritu Santo vendrá sobre María. Y el poder de Altísimo, del Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerás será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí se cumple de manera específica lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el Espíritu Santo está interviniendo justamente en ese proceso de la concepción. Muy maravilloso. Entonces, solamente una persona igual a Dios podría venir sobre María para que pueda hacerse ese milagro, ¿no? Y así se cumpliría entonces San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo en dar a su Hijo unigénito. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí, en el bautismo de nuestro Señor Jesús, se ve la función de las tres personas de la deidad. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos. ¿De quién era? El Dios Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Lógico que Él es la persona principal que se está bautizando, pero ahí están justamente las tres personas en ocasión del bautismo de Jesús. Entonces, cuando una persona que conoce a Cristo y cuando se bautiza un ser humano, esto se vuelve a repetir en el individuo. Esto no solamente es histórico, esto es un ejemplo de lo que sucede en la vida de cada creyente. Lo que me sucedió a mí en diciembre de 1984, cuando me bauticé, cuando se bautizó el hermano José Ventura y todos los que están presentes y todos nuestros hermanos. Esto llega a suceder, lo que sucedió en Jesús. Cuando nos bautizamos, recibimos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces ya está ahí el Espíritu Santo que viene sobre nosotros para poder transformar nuestro corazón, porque hemos aceptado al Hijo de Dios y el Padre, ¿qué dice? ¿No? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo José Ventura, en él estoy complacido. Entonces, ahí intervienen, como vemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque siempre en cada ocasión de un bautizo, el pastor dice, ahora hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Entonces, por eso que Jesús dijo en la gran comisión que ordenó a su iglesia en Mateo 28:19, ¿no? Que bauticéis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de esa forma ilustrada que les acabo de decir, es el papel que intervienen las tres personas en la ocasión del bautismo de cada creyente, ¿no? Eso es lo que sucede. Siempre está de manera constante. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo presente en la creación. Job 34, 14 y 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón, o sea, la vida, no su espíritu, ¿no? Y recogiese así su espíritu y su aliento, ¿qué dice? Toda carne moriría juntamente. O sea, quiere decir de que cuando Dios infundió su aliento
a Adán para que tuviera vida cuando era barro, entonces era también que el Espíritu Santo estaba justamente morando en el corazón de Adán, porque Adán era santo, fue creado en santidad. Entonces, pero si nuevamente el Señor, el Espíritu Santo se retiraría de la vida, entonces dice acá dice aquí Job, el libro de Job, toda carne perecería juntamente. Entonces quiere decir que gracias al Espíritu Santo que da vida, las avecitas del campo, las aves del campo, nosotros, todos los seres que viven en el mar, en la tierra y en el aire, dejarían de tener vida. Y eso lo dice Job 34. No solamente es un poema, es una realidad. Dice, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Y el hombre volvería al polvo, dice. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, o sea, el Espíritu Santo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gracias al Espíritu Santo, nosotros tenemos vida. Entonces, cada vez que morimos, el Espíritu Santo ya no está presente. La misión del Espíritu Santo. La noche antes de la muerte de Cristo, las palabras que pronunció acerca de su inminente partida turbaron en gran manera a sus discípulos. Inmediatamente les aseguró que recibirían el Espíritu Santo como su representante personal. ¿Qué dijo Jesús? Que no serían dejados huérfanos. Ya lo vamos a ver ese versículo ahorita. El origen de la misión. El Nuevo Testamento revela al Espíritu Santo de una manera especialísima. Lo llama el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo. ¿Quién originó la misión del Espíritu Santo? ¿Jesucristo o Dios el Padre? Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Cuando Cristo reveló el origen de la misión del Espíritu Santo a un mundo perdido, mencionó dos fuentes. Primero se refirió al Padre, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahí están los textos del Padre. Identificó el bautismo del Espíritu Santo llamándolo la promesa del Padre. En segundo lugar, Cristo se refirió a sí mismo también. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, en la primera parte dice que el Padre envía, y en la segunda parte también dice que Jesús es quien envía. Entonces, de modo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo de Dios. Vamos a ver los textos acá con más tranquilidad. El Espíritu Santo y su misión en favor del hombre. San Juan 14, 16 y 18, ¿qué dice? Jesús mismo dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, Jesucristo ya estaba para partir. Jesús ya estaba para partir. Entonces, iba a dejar a su representante, el Espíritu Santo. De esa manera, nunca estaríamos huérfanos, vendríamos otros. Esto sucede, lo voy a poner un ejemplo. Y esto es lo que sucedió en la vida de Ellen White. Hay una cita. Ella dice que cuando murió su esposo, Jaime White, se sintió triste, acongojada se sintió Ellen White como toda persona que ama a su esposo. Y dice, se sentía muy triste, acongojada. Dice, ella oraba y Jesús se manifestó en su corazón de ella. Dice que llegó a tener paz en su corazón, le consoló, sintió en su corazón una paz y una consolación como respuesta a su oración. Entonces, y comenzó ella a decir en una cita, ¿no? Nunca vi a Jesús tan precioso para mí. Ahora que le conozco, Jesús para mí lo más precioso. ¿Cómo me consoló cuando perdí a mi esposo? Jesús es precioso para mí. Entonces, esto es la forma, esto es el testimonio de ella que nos da como ejemplo cómo Dios o Jesús dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Entonces, ese es justamente el testimonio, cómo se cumple acá lo que Jesús prometió, que nunca nos dejaría huérfanos, pase lo que nos pasase. ¿Cuántos cristianos que fueron martirizados por su fe durante estos casi 2000 años, por su fe, por la Iglesia romana, por el Imperio Romano, por la Compañía de Jesús, por la Inquisición, que fueron muertos? Pues ellos morían, muchos morían cantando en la hoguera. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dejaba huérfanos de manera espiritual en los corazones de sus hijos. Siempre los confortaba, porque como tenemos flaquezas humanas que no podemos resistir, pero gracias al poder del Espíritu Santo, tenían los cristianos esa fe tan fuerte que no se dejaban doblegar. Entonces, eso es el papel del Espíritu Santo, que Jesús nunca nos deja huérfanos. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, el papel que el Espíritu Santo es la que trabaja en nuestros corazones. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, acá estamos viendo todos los versículos que el papel del Espíritu Santo trabaja para beneficio de cada uno de nosotros. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Espíritu de Jesucristo. Porque proviene también de Jesucristo. Jesucristo también es quien envía, ¿no? San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí dice que el Espíritu Santo procede del Padre, o es enviado por el Padre. San Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Los discípulos se sentían muy tristes, porque después que habían estado más de 3 años con Jesús, Él partía hasta su segunda venida. Entonces ellos se sentían muy tristes, algunos lloraban, ¿por qué te vas? Y Jesús le dijo, nunca lo voy a dejar huérfano, pero es necesario que yo me vaya, porque Jesús tenía que obrar en el santuario celestial. Es necesario para Él o para nosotros. Era necesario para nosotros. Jesús siempre pensó en nosotros. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene, porque Jesús seguiría trabajando ya no en la tierra, sino en el cielo para interceder, para ministrar y ser mediador ante el Padre en favor de su pueblo. Dice, les conviene que yo me vaya, no me dejen, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, Jesús nunca nos dejó solos. Jesús fue al santuario celestial, al cielo, y el Consolador vendría a nosotros para hacer un papel muy fundamental para con su iglesia, para consolarnos. Esa es la función. Su misión en el mundo. Podemos reconocer el señorío de Cristo únicamente por medio de la influencia del Espíritu Santo. Dice Pablo, nadie puede llamar al Señor Jesús sino gracias por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús, o nadie puede reconocer a Jesús como su Salvador si no fuese por el papel del Espíritu Santo, que convence a todos de pecado y de verdad. Segundo párrafo. Se nos da la seguridad de que por medio del Espíritu Santo, Cristo, aquella luz verdadera, o sea, del conocimiento de la verdad, alumbra a todo hombre. Su misión consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Ahorita lo vamos a ver esto, ¿ya? En primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a una profunda convicción de pecado, especialmente el pecado de no aceptar a Cristo. Nos dice que somos pecadores, pero no para acusarnos, sino para ir en busca de un Salvador nuestro. Segundo, el Espíritu Santo insta a todos a que acepten la justicia de Cristo, su muerte en la cruz. Tercero, el Espíritu nos amonesta acerca del juicio, lo que está sucediendo en el santuario celestial y del juicio ejecutivo. Entonces, una poderosa herramienta útil para despertar las mentes oscurecidas por el pecado a la necesidad de ¿qué? De arrepentirse y convertir. Eso es el papel del Espíritu Santo en el mundo, de convencer de pecado a todas las personas para que se arrepientan, para que nuestros corazones dejen de ser duros y poder ver en Cristo nuestro único Salvador y mediador. Entonces, una vez que nos hemos arrepentido, podemos nacer de nuevo por medio del bautismo del agua y del Espíritu Santo. Eso es el proceso, y eso es lo que Jesús justamente explicó a Nicodemo, de cómo es el proceso de salvación del hombre. Primero del arrepentimiento, la confesión y la aceptación de Cristo en la cruz. Entonces nuestra vida se renueva por cuanto hemos llegado a ser la morada del Espíritu de Cristo. Aquí vamos a ver los textos en la misión del Espíritu Santo con el mundo. San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente una persona divina puede convencer a un mundo. Se está refiriendo al mundo, no a una persona. En el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes. Y el trabajo del Espíritu Santo es con las 7.000 millones de personas. Entonces, solamente ese papel lo puede hacer un Dios. No lo puede hacer una fuerza activa, una energía, no. Convencer, ¿qué quiere decir? Solamente una persona puede convencer. Un líder puede convencer. Hasta un manipulador de masas puede convencer en un estadio. Entonces, solamente una persona puede convencer. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Por eso dice que cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Acá, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, no creen en Jesús. Son corazones duros. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, ¿por qué iba al Padre? Para ministrar en el santuario celestial. De justicia también se refiere a ¿qué? A la ley de Dios, porque la ley de Dios es la norma de justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, de 3 cosas el Espíritu convence al mundo. De pecado, de que somos pecadores. De justicia, porque hemos transgredido la ley de Dios y tenemos que arrepentirnos. Y que se acerca un juicio, en el cual todos compareceremos. Así guste o no nos guste, así creamos o no creamos en nuestro Dios, todos vamos a ser juzgados. Todo. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de estas cosas para poder arrepentirnos. Y ahora, y de estas cosas es la que tenemos que predicar. De estas 3 cosas. De pecado, de que todos somos pecadores y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos del reino de Dios y que estamos perdidos. Y que existe una norma de justicia que son los 10 mandamientos. Y que Dios va a juzgar al mundo, a todos. Quieran o no quieran creerlo, todos van a ser. Entonces, sobre estas cosas, el cristiano debe de predicar. Pero si estamos predicando amor, paz y seguridad, todo bien, no importa lo que hagas, tú sigue adelante, haz lo que tú quieras, con tal que no dejes de asistir a la iglesia, no, sigue todo, o sea, ¿no? Entonces estamos siendo falsos, estamos haciendo el papel de falsos maestros. No hablamos de estas cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que Jesús dice, es que se tiene que tomar en cuenta estos temas para que el mundo pueda darse cuenta del error en que anda y pueda arrepentirse y poder ser salvo. Bien claro está, y Jesús mismo lo está diciendo.
Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Mira, solamente una persona puede guiar, una persona divina. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo resalté esta parte, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, quiere decir esto de que la luz de la verdad estaba completa hace 2000 años, como dicen muchos. No, solamente la Biblia y la Biblia y la Biblia, nada más. No, que el lenguaje, yo no creo en el espíritu de profecía y esto que lo, solamente la Biblia. Pero acá bien claro Jesús destierra esos términos y esos postulados que las personas que no quieren creer en el espíritu de profecía, acá bien claro dice que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, está hablando de profecía, está hablando de cosas que habrían de ocurrir en el futuro y que gracias al Espíritu Santo nosotros podríamos entender. Podríamos entender las profecías tanto de Daniel y de Apocalipsis. Entonces, esto es importante, que el papel del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad y hacernos saber las cosas que habrán de venir. Para muchos, el futuro, los que no creen en Cristo, el futuro es incierto. Muchos no saben ni siquiera el tiempo de la profecía de los 6000 años de historia y que Cristo viene. Porque no han nacido del Espíritu Santo, por eso que no pueden entender las profecías. Entonces, si uno se entrega, si uno nace del Espíritu Santo, uno puede saber las cosas que habrán de venir, porque el Espíritu Santo los hará entender. Entonces, ¿cuán importante es la función del Espíritu Santo? Porque si no creemos en el Espíritu Santo, no vamos a entender de profecías, porque acá bien claro lo está diciendo el versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Comparen acá, nacer del Espíritu Santo, reino de Dios. ¿Se dan cuenta que es igual? El Espíritu Santo, reino de Dios. O sea, el que no nace del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. La entrada es nacer del Espíritu Santo para poder entrar en el reino ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta que aquí el Espíritu Santo, este versículo mismo, Jesús está indicando que el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es la llave de la puerta para entrar al reino de ¿quién? De Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nadie puede nacer de un ser creado para entrar al reino de Dios. Nadie puede nacer de un ser inferior a Dios para poder entrar al reino de un Dios. Nadie puede nacer de un ángel, ni aún ni de Gabriel, del ángel más excelso en fortaleza. Nadie puede nacer de un ser creado. Solamente de un Dios puede nacer de nuevo. Entonces, para entrar a un reino de un Dios, la entrada debe ser también por intermedio de un Dios. Así, las cosas son iguales. Entonces, nacer del Espíritu Santo, que es Dios, se puede entrar a su reino mismo. Es bien claro este pasaje de San Juan 3:5. Nos hace entender claramente que el Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, Espíritu Santo igual reino de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Nos trae la verdad de Cristo. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándole el Espíritu de verdad. Sus funciones incluyen hacernos recordar todo lo que yo os he dicho y guiarnos a toda la verdad. Su mensaje testifica de Jesucristo. No hablará por su propia cuenta, declaró Jesús, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Mira lo que dice, sino que hablará todo lo que viere. O sea, tiene ojos para poder ver. Un ciego no puede ver, pero una persona sí puede ver porque tiene ojos. Sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío
Dios lo hará saber. También guía la obra de la iglesia. El Espíritu Santo dirige la iglesia. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, a estas personas, estos discípulos, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira, aquí dice, dijo el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo ordenó, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y claro está el texto que el Espíritu habla, decide, ordena. Solamente una persona puede hacerlo, por favor. ¿Por qué no entienden estas personas que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En la Trinidad está bien claro. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Hay otro apartado, dice. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, enviados, ordenados, vete de viaje a Chile, vete de viaje a Canadá, vete de viaje a Trujillo, Tabernáculo, en septiembre. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo envía de viaje? Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hasta el Espíritu Santo prohíbe, prohibido. No hablen de mi palabra en Asia, allá no. ¿Se dan cuenta? Prohíbe el Espíritu Santo. Porque solamente Dios conoce el futuro, por algo lo hizo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo todo lo conoce. ¿Qué texto tan precioso? El Espíritu Santo equipa a la iglesia con dones espirituales. Realmente es precioso. Los dones espirituales son maravillosos. Hay muchos que tienen más dones y eso Jesús mismo lo explicó en la parábola de los talentos. Unos tienen 5, otros 2 y otros 1. Pero todos para Dios son especiales. Hay otros que tienen muchos dones y es precioso y uno lo disfruta, ¿no? Otros tienen el don de la música cristiana, otros tienen el don de visitación, otros tienen el don de la predicación, otros el don de donar. Entonces, pero todos son dones especiales de Dios. Y es maravilloso. Cuando uno tiene varios dones, es mucho más hermoso. A veces no te abasteces el tiempo. Quiero hacer esto. O no, ahora quiero hacer el otro. Y tienes muchos dones. Entonces, cuando tú tienes muchos dones, es bueno a veces delegar a otras personas, a otros hermanos, compartir, para que así pueda administrarse bien un ministerio. Porque a veces es difícil por el tiempo uno abarcar todo. Es difícil, falta tiempo. Entonces, uno debe confiar en sus hermanos y delegar. Sabes que tú haces esta parte, tú la otra parte, porque no me abastezco. Yo lo puedo hacer, pero el tiempo no me alcanza. Entonces, porque hay otros que tienen más dones. Entonces, pero cada uno también tiene dones especiales. Por eso que el Espíritu Santo es quien equipa a la iglesia con dones especiales. Y todo el cuerpo se hace junto. Y así crece la obra de Dios. El Espíritu Santo reparte dones. Vamos a ver 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. Estamos acá describiendo los dones, ¿no? Porque dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho personal? No. Para provecho del crecimiento de la verdad, por medio del ministerio de la predicación al mundo. Y esa es la misión de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu, a otros fe
Por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades. Esos hermanos que son médicos. Interesante, es un don de Dios. Ellos han aprendido medicina gracias a Dios. Entonces, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. Hay otras personas que oran por la sanidad de otras personas y están obrando milagros gracias al Espíritu Santo. Le gusta orar por interceder, por favor, no te olvides orar por este hermano que le ha venido el COVID-19, el coronavirus. No, ora y se sana. Entonces, también ese don está permanente ahora. A otro profecía, interesante, otros que tienen capacidad rápida de entender el espíritu de profecía, el libro de Apocalipsis. Les es fácil, gracias al don del Espíritu Santo, de entender a veces ciertos misterios que están en el Espíritu, en el libro de Apocalipsis y Daniel, ¿no? Y eso es gracias al Espíritu Santo. A otros les cuesta mucho entender a veces ciertas profecías. Entonces, ese es un papel del Espíritu Santo. Pero aquel hermano que tenga esa capacidad de poder entender rápido de profecía, es bueno, entonces compartirlo. Entonces, así toda la iglesia, toda la hermandad se puede enterar. Entonces, esos dones no es para que uno lo guarde, sino para que lo comparta. El que sabe hacer música puede adorar a Dios y también puede hacer partícipe a todos los hermanos. Es bonito. A otros dice, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua. Esos discernimientos de espíritus a veces, eso como le dice a veces mi esposa, es un sexto sentido que esta persona que dice que no me cae bien porque dijo algo que no me convence. Eso se llama discernimiento de espíritu. Y a veces con el tiempo te das cuenta que lo que más o menos uno intuía se cumple. Sí, de verdad tenía razón, lo sospeché desde un principio y habló herejía este hermano, de verdad, revisándolo bien. Entonces, eso también es un papel del Espíritu Santo, no es un don humano, es un don de Dios que te despierta una desconfianza a ciertas personas que de repente están hablando una falsa doctrina. Al principio no lo puedes entender bien porque es medio misterioso esta persona, pero algo que no te cae, algo que te da suspicacia. Entonces, esto es gracias a un don de Dios, gracias al don del Espíritu Santo. Dice, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Esto generalmente más se manifestó en la iglesia primitiva. Pero versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno solo, una sola persona, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él desea, como es su voluntad. Pues del Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Él decide. Entonces, ya que estamos terminando acá, dice, vamos a leer esto para concluir. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. O sea, sin la ayuda del Espíritu Santo, el ministerio evangélico fracasa. ¿Qué está sucediendo con nuestra amada iglesia adventista? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué existe esa tibieza, esa frialdad? ¿Por qué no se da como debe ser el mensaje de los 3 ángeles? ¿Será porque estará la ausencia del Espíritu? Porque acá lo dice. Y esto es una cita del Espíritu Profecía que está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 212. Esta es la cita. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Y eso explica el fracaso que existe. La ausencia del Espíritu Santo. Acá dice, puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, no. Ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Qué cita tan preciosa. Que Dios hace hasta de los discípulos más pobres y más ignorantes,
pero que están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu Santo, que tengan poder en sus mensajes para hacer sentir corazones duros para que puedan volverse a Dios. Y eso Dios es que utiliza en los últimos tiempos. Dice que el Señor también utilizará a los niños para poder concluir el mensaje final y de advertencia a este mundo. Eso es una promesa. El Espíritu dice, entonces aquí comentando de esa cita, para concluir ese capítulo 5, dice, el Espíritu es vital. Todos los cambios que Jesucristo efectúa en nosotros vienen por medio del ministerio del Espíritu. Como creyentes debiéramos estar constantemente conscientes de que sin el Espíritu Santo no podremos lograr nada. Al igual como Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cierto? Hoy el Espíritu Santo dirige nuestra atención al mayor don de amor que Dios nos ofrece en su Hijo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Ruega que no resistamos sus llamados, sino que aceptemos el único medio por el cual podemos ser reconciliados con nuestro amoroso y misericordioso Padre Celestial. ¿Qué papel de los tres, no? El Señor Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón para que aceptemos al Jesús crucificado. ¿Para qué? Para que el Padre nos acepte como redimidos. Ahí está el papel de los tres en nuestro corazón y en nuestra salvación. Por eso que rechazar doctrinalmente es estar perdido, es no recibir la lluvia tardía. Porque esto está tan claro que este estudio que hemos hecho esta noche. Y hay para rebuscar más. Muy bien, agradezco a todos ustedes por esta noche y que esto sea mi deseo y oración, siempre orar por el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. ¿Algún comentario? Hermano José Ventura, hermano Eduard Pinto. Saludo para su nuevo grupo del hermano Eduard Pinto que tiene El Salvador, Maranata 2031. Hay que apoyarle con nuestras publicaciones, invitando a más amigos. Un abrazo, hermanos. Sí, gracias por el apoyo. Ya usted está incluido, ¿verdad? Parece que una hermana que tenemos en común como amistad en Facebook la incluyó. Y ya usted ya hizo sus primeras publicaciones también en este grupo. A los otros hermanos que se encuentran acá, invitarlos. El Salvador, que es mi país, El Salvador, Maranata 2031. Y quería compartir algo que alguna vez también aprendí, y es que las palabras tienen, es el instrumento que Dios nos ha dado para poder comunicarnos entre nosotros. Decía algún sabio alguna vez que si le dieran a escoger perder todos sus dones vitales y quedarse solo con uno, él elegiría el poder de las palabras, porque con eso recuperaría todo lo demás. Entonces yo traigo esto al caso porque una de las cosas que genera controversia, y lo he notado entre los hermanos que no comparten este sentir acerca del Espíritu Santo, es que nosotros utilizamos palabras que no aparecen en la Escritura. La Escritura es clara cuando habla de un Dios trino, pero no especifica la palabra que nosotros utilizamos para referirnos a Él. Me refiero a la palabra Trinidad, a la palabra Deidad. Hay un versículo en la Biblia, en las versiones comunes que nosotros utilizamos, que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, el cual dice de que son tres en el cielo los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese versículo no se encuentra en la carta original que mandó Juan. Entonces, basándose en eso, la mayoría de personas que no creen dice, eso lo agregaron, es agregado. Pero la Biblia en sí misma, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Espíritu Santo. Lo reconoce como la tercera persona de Dios. Entonces el problema está que nosotros utilizamos las palabras, no las palabras adecuadas para referirnos a este tema. La palabra Trinidad, pienso, hermanos, que no deberíamos utilizarla para referirnos a Dios, porque no es una palabra contemplada dentro de la Escritura, aunque nosotros entendamos el concepto real de lo que eso significa. Para los hermanos católicos significa algo diferente, significa
pues en una jerarquía diferente se coloca al Padre sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, pero nosotros entendemos que los tres son exactamente iguales. Pero pienso que la palabra Trinidad en sí es que, como no está reconocida dentro de la Biblia, puede generar en otros la idea de que nosotros tenemos el mismo concepto erróneo que tiene la denominación que lo llamó de esa forma. Entonces, pienso que nosotros no deberíamos referirnos con ese nombre, aunque entendemos perfectamente su esencia, pero esa palabra nos puede tirar por tierra la verdad que en este tiempo, pues, que es tan vital que conozcamos. Ese es un comentario. El otro es, me llama la atención una de las versiones de las traducciones que tiene Juan 16:13. La tengo por aquí a la mano, la voy a leer. Dice esta versión: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esta es la parte interesante de esa traducción, porque no hablará de sí mismo, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me llama la atención porque dice de que el Espíritu no vino para hablar de sí mismo, sino para conducirnos a Cristo. Entonces, por eso es que en la Biblia, por ejemplo, el Espíritu no se ensalza, el Espíritu no quiere llevarse todo el crédito. Porque el mismo Jesús nos decía, Él no va a hablar de sí mismo, Él no viene a ensalzarse a sí mismo, sino que viene a hablar las cosas que oyere del Padre. Entonces, esos dos comentarios, hermano, y qué excelente que esto se esté tratando ahora. Yo antes de entrar en los grupos a los que pertenezco con ustedes allí, yo no sabía que dentro de la denominación adventista había esta controversia. Y ahora veo discusiones a diario acerca de estos temas. Y me parece triste porque la mayoría ni siquiera ve las presentaciones y empieza a refutar y empieza a refutar. Y yo trato en algún momento de decir, bueno, o sea, no es para eso. Nosotros exponemos la verdad, no la discutamos. El Espíritu Santo tiene esa tarea. El Espíritu Santo nos convence de nuestros errores. Entonces, expongamos la verdad y dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Eso, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Hermano José Ventura. Amén. Excelente. De mi parte, el Espíritu Santo es muy poco estudiado en la iglesia. La verdad que muy poco hablamos sobre la persona, porque es una persona, no es que, como dices, no es una fuerza, no es un soplo, no es un viento, no, Él es una persona, o sea, Él camina.